Ya. Muy bien. El curso que ahora vamos a tomar es un curso más de doctrina. Es un curso que está dentro de todas las ramas de la teología sistemática. Ahora que hemos avanzado, siempre cada clase yo hago algunas preguntas con respecto a si estamos entendiendo el bosquejo de cómo son las cosas, ¿no? Y mucho de lo que hemos ido aprendiendo es una base o nos ayuda para poder comprender lo que sigue. Entonces, ahora vamos a explicar qué cosa es escatología. Hemos visto cuando hemos llegado a introducción a la teología sistemática que una de las ramas de la teología sistemática es justamente la escatología. La escatología es la doctrina de los últimos tiempos. Yo quiero hacer una pregunta y quiero que participen todos con respecto a esto. ¿Qué entienden? A grosso modo, no esperamos que haya una respuesta a una clase más, ¿no? Porque yo voy a desarrollar la clase. Lo tengo desarrollado también para poder hacerlo en menos tiempo y dar definiciones concretas. Pero de repente en una o dos frases, en una oración puedan decir, ¿qué significa para usted últimos tiempos? ¿Qué significa últimos tiempos? Los días previos antes de la segunda venida de Jesucristo. Los días finales. Ya. Últimos tiempos, según este hermano José Luis dice, antes de la venida. Ese es el último tiempo, ¿ya? ¿Alguien más? Los últimos días, pastor. ¿Los últimos días de qué? Hermana Aide, buenas noches. ¿Últimos días de qué? Últimos días de este mundo, pastor, o el fin del mundo, ¿no? El fin del mundo, ¿ya? O sea, Porque cuando decimos últimos días, podemos, cuando hablamos de últimos días, nos referimos a temporadas, ¿no? Se acaba los últimos días del verano, los últimos días de nuestras vacaciones, ¿no? Habla de algo que va a acabar. Últimos tiempos. ¿Qué más? ¿Qué concepto más tienen sobre esto? ¿Alguien ha podido leer antes acerca de esto? ¿Tiene algún entendimiento? Por favor, comparta. Yo quiero saber qué cosa es lo que ustedes saben para poder a partir de ahí empezar a elaborar. Si no saben nada, entonces voy a tener que empezar tipo coquito, ¿no? Desde el comienzo. Quiero saber más o menos qué está. Y si no saben, justamente el curso es para eso, para aprender. Pero quiero saber desde dónde puedo comenzar. ¿Qué cosa es para usted los últimos tiempos? Ojo, según la Biblia, lo que usted sepa sobre eso. Es lo que quiero que usted mencione, lo que sabe, para poder empezar a tratar sobre eso, ¿no? Significa que los acontecimientos históricos, bíblicos, llegan a su final, hasta su final. Ya. Llega, todo tiene su final, decía Héctor Lavoe, ¿no? Sí, su culminación. Y Héctor Lavoe no era salmista, ¿no? Todo tiene su final. Todo tiene su final, ¿no? Ya, sí, pues es verdad, todo tiene su final. Entonces, ya, ¿qué más? ¿Qué más, por favor? El resto que ya participaron, gracias. Los que no han participado, por favor, participen. ¿Qué es los últimos tiempos? Según la Biblia, ¿qué es los últimos tiempos? Los últimos tiempos habla sobre el milenio. Bueno, es uno de los temas que se trata en los últimos tiempos, el tema del milenio, los últimos acontecimientos, ¿no? Y como dijo Carlos, los últimos acontecimientos tienen que ver con que ha habido una historia, ¿no creen? Entonces, si a mí me hablan simplemente por deducción, un poquito aplicando un poquito el tema, tal vez no sé mucho sobre eso, pero cuando a mí me hablan del último tiempo, quiere decir que antes de eso hay una historia. Y seguramente también ha habido algún pensamiento antes acerca de los últimos tiempos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había un pensamiento sobre escatológico o solamente es algo que se da en el Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros leemos la Biblia y nos acomodamos bien, por eso estoy dando la base del curso,
tengo que darme cuenta que en el Antiguo Testamento hay, ustedes han llevado libros proféticos, ¿no? Ya. Sí, pastor. ¿Y las profecías de qué trata? ¿Con quién llevaron libros proféticos? Las profecías tratan de la venida del Mesías, del Salvador. Con Ya. el pastor Mi Alberto Sánchez. pregunta, una pregunta, muy bien. O sea, los libros proféticos del Antiguo Testamento, como por ejemplo Daniel, capítulo 2. Por eso ahorita yo estoy viendo cómo andamos con respecto a eso, ¿no? Entonces vemos en Daniel que hay escatología, se anuncia algo, Claro, sí, sí. Claro, por con ejemplo, claridad se anuncia, ¿no? las, Y las todos los 70 semanas profetas escribieron acerca de quién. del Mesías, de Jesucristo. Del Mesías, de la venida de Jesucristo. Ya. Entonces, vamos a partir de algo. Los judíos, ¿qué cosa esperaban? Al Mesías. Al Mesías, al que Mire, iba- vamos por la parte más simple solamente para organizar. Según las profecías, apuntaban al Mesías. Ahora, mi pregunta es, ¿el Mesías vino? Sí, Ya. Amén. Eso es lo que nosotros entendemos porque leemos los evangelios y leemos las cartas, Se ¿sí? cumplió Y sabemos que se ha cumplido. Pero en el tiempo de Jesús, muchos no creían que había venido. Sin embargo, la profecía y ese anuncio escatológico de la venida del Salvador, la venida del Mesías para el pueblo de Israel, ya venía. Entonces, ese anuncio escatológico ya se dio en la primera venida de Jesucristo. O sea, es algo que se ha cumplido, ya se cumplió. Lo que estaban esperando ya se cumplió. ¿Sí? Ahora, a partir de ahí, vamos a nosotros a poder ver que Jesucristo es el cumplimiento de todo, de todas las profecías. Entonces, hemos aprendido, y lo toqué varias veces conversamos sobre el tema del Espíritu Santo, que nos lleva a toda la verdad, nos va a enseñar, nos va a guiar. La pregunta es, ¿a qué nos va a guiar? ¿No? Entonces, habíamos hecho una conclusión que el Espíritu Santo principalmente, o sea, lo que viene en el Nuevo Testamento, el rol del Espíritu Santo es nuestra santificación, es hacernos santos. Ese es el propósito. No es que recibamos dones, no es importante, aun a pesar que el Espíritu Santo te da dones. ¿Sí? El Espíritu Santo es algo que se prometió, es una profecía que se cumplió en Pentecostés, ¿no? Entonces, por esa razón yo acomodé bien para poder entender el tema de los tiempos, porque cuando no entendemos bien los tiempos, no sabemos cómo el tema el primer pacto, ¿no? ¿Cuál fue el primer pacto? Entonces, solamente estamos recordando para dar una base. ¿Cuál fue el primer pacto? pacto con abrámico. Abraham. Abrámico. Ya, y después, con Abraham, y después, ¿cuál? Noé, Ya, y después otro pacto. mm, Moisés y Jesucristo. ¿Y el de Moisés? La Moisés, Y luego Jesucristo. Pacto de obras, pacto de porque ahí hay oración. un pacto, ahí está la ley. Entonces, hasta los tiempos de Jesús, o sea, cuando él muere en la cruz, ahí se acaba el primer pacto. Eso es lo que tenemos que tener claro, el pacto de Sí, obras. pues. Y ahí empieza el pacto de gracia, ¿sí? Entonces, todos esos elementos tenemos que tener en mente para entender los tiempos. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar, lamentablemente, con unas enseñanzas del dispensacionalismo. Y el problema del dispensacionalismo es una enseñanza más contemporánea, desde el siglo XIX, Literal, donde literal.
donde se empieza a hablar acerca de que el milenio, hay un milenio y va a haber el rapto y va a haber cosas que la iglesia no va a pasar la tribulación. Eso empieza desde ahí. Pero antes no. En el milenio. Los reformadores, ¿qué pensaban? Entonces, ¿cómo aparece eso y con tanta fuerza en la iglesia? He escuchado pastores que repiten, ¿no? Cuando el Señor venga, nos lleve, nos rapte. Entonces, es bonito la idea que alguien venga, te saque y tú no vas a pasar la tribulación. Es bonita la idea, ¿no? Pero la Biblia dice eso. Nosotros como iglesia reformada creemos eso. Entonces, esas cosas vamos a tratarlo. Sí es cierto que trata sobre el milenio, pero cuando hablamos del último tiempo, ¿a qué se refiere? ¿No? Y eso es lo que vamos a tratar en este curso, ¿no? No creo que vamos a poder abordar con totalidad todo, pero tenemos ocho lecciones y no quiero tratar conceptos básicos que usted lo puede leer. Yo voy a recomendar algunos libros, si usted lo lee, sería bueno, excelente. Si no lo lee, ya es un problema de usted, va a tener dificultades para explicar algunas cosas, porque según lo que usted lea, vamos a poder conversar acá, ¿sí? Si hace tareas, no hace tareas, bueno, ya hemos quedado que si no presenta tareas, baja la calificación. Lo presenten o no lo presenten, ¿sabe dónde va a afectar? No es la idea aprobar el curso con 12 o con 13. No es la idea. O aprobar con las justas. No es la idea. ¿Por qué? No porque uno se gradúe con honores, eso no importa. Lo que importa es que si una buena calificación apunta que usted sabe lo básico acerca de cada curso que se dicta en el seminario, ¿no? Y la exigencia no es fuerte, ¿ya? Y lo poco que y no aprueba, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a empezar a repetir lo mismo que otros. Entonces, alguien en la iglesia a usted le dice, ¿y cómo es el rapto, pastor? Por favor, explíqueme. Entonces, usted va y recurre a cualquier fuente y explica el rapto, explica el milenio, ¿no? Que el milenio se va a dar en varias partes, el juicio, ¿no? El juicio final, son el juicio de el tribunal de Cristo. Empiezan a explicar cosas y uno repite, que es lo que primariamente a veces encontramos hasta en las películas, ¿no? Cuando las películas salen ahí acerca del rapto y porque yo también las he visto, ¿no? Cuando llegaba a la iglesia, yo quiero saber cómo va a ser eso. Pero después cuando voy estudiando, me voy dando cuenta que eso es Hollywood. Pero tiene una base. ¿De dónde han sacado esa base? Dispensacionalismo. Y muchas de las sectas que existen el día de hoy, y tal vez más adelante, algún momento, creo que sí, no sé si han leído un libro de un pastor coreano, ¿sí? Que estuvo enseñando en el seminario y también ha enseñado con nosotros. Y tiene libros sobre el tema de las sectas, ¿no? Y todas esas sectas explicaba él como especialista que la mayoría tienen un problema, son dispensacionalistas. Entonces uno dirá, pero ¿qué importa? Yo solo Cristo. Bueno, si tú quieres quedarte ahí, está bien. Pero el dispensacionalismo es una de las cosas que hay que entenderlas para poder comprender por qué interpretan las escrituras de una forma diferente. ¿Sí? Entonces, bueno, de eso vamos a tratar en 8 clases. Hoy día vamos a ver los aspectos introductorios de la escatología, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿habrá alguna pregunta para empezar? Si es que tienen alguna pregunta. Pastor, yo tengo entendido por dispensacionalismo que habla de los pactos, si está vigente o no el antiguo. Bueno, después vamos a hablar un poco sobre eso porque va a afectar nuestra teología. Entonces, el asunto es que está casi metido hay varios, como algunos representantes fuertes que la mayoría están andando en el dispensacionalismo, ¿no? Bueno, creen en la segunda venida, eso sí creemos, estamos de acuerdo, va a venir el Señor por segunda vez. Si va a haber rapto, y el rapto, la idea del rapto
es que, solo en breve, ¿ya? El rapto viene por la iglesia, saca a la iglesia, ¿sí? Y la iglesia y nos sienta en un tribunal, ¿no? En una tribuna, y estamos mirando ahí, sentados en colchoncitos de nube, mirando todo lo que pasa en la tierra, ¿no? Y ahí algunos que no se han convertido, los judíos, van a estar los judíos, el pueblo de Israel, luchando ahí, pasando la tribulación. Eso es lo que presentan, ¿no? Entonces, sin embargo, las escrituras hablan, y bueno, esa idea, viene Jesucristo una vez, o sea, segunda vez, lleva a la iglesia, establece su reino milenial, 1000 años, y después de eso viene por segunda vez. O sea, ya no son 2 veces, son 3 veces. ¿Eso le han explicado en Apocalipsis? De la tercera vez, no. Es que si es que viene para recoger a la iglesia, establece el milenio, después de 1000 años, Así, bueno, que ahí pastor, son siete Bien años explicado, y pastor. de tribulación, 7 años de tribulación, y de ahí, ¿qué hace el Señor? Viene nuevamente. esa es la postura, sí, son posturas, sí nos enseñaron. Incluso Ya. había Ya, propuestas. eso debemos manejarlo bien. Entonces, viene 3 años y medio, esa es su otra postura, y hay otra que viene después de 7 años. Entonces, viene 3 veces, en el otro 4 veces, porque vino la primera, la segunda viene a recoger a la iglesia, ¿no? Y la tercera viene ya a establecer el reino. Entonces, la Biblia habla de 3 veces que viene, o será que viene por segunda vez y ahí se da todos los acontecimientos, ¿no? Y viene cuando ya la iglesia ha pasado la tribulación, o sea, ese es el amilenarismo, ¿no? O sea, la iglesia presbiteriana cree en eso, ¿no? Creemos en la iglesia presbiteriana que sí pasamos la tribulación. Entonces, algunos, claro, dicen, bueno, lo pase o no lo pase, no importa. El hecho es que va a venir el Señor. El punto es el siguiente, ¿no? Si estamos, mira, si la situación de los creyentes, o sea, mira, si tú ves la iglesia de los jóvenes, realmente, si les hablas fuerte del pecado, se ofenden y se van a otra iglesia donde les pasan trapitos frescos sobre el pecado, ¿sí o no? Ahora a un joven no le puedes decir algo fuerte con respecto a las escrituras, pues se ofende, ¿no? Viene con su mamá a quejarse que el pastor tiene algo en el corazón en contra de ese joven. O de repente quiere cantar, ¿no? O quiere tocar, es músico, el pastor también es músico, y como el pastor es envidioso, no lo quiere poner, por eso que lo saca. Así de resentido están los jóvenes en la iglesia. Un poco complicado, ¿no? Falta de carácter, ¿no? Entonces yo digo, si por cualquier cosa se ofenden, digamos, esos mismos jóvenes, ¿usted cree que si pasamos la tribulación, como es lo que vamos a estudiar, ¿usted cree que vienen a ponerle el sello? ¿Usted qué cree que va a decir? Algunos pastores hasta la mano del Papa lo besan. Se inclinan, proscuneo, beso a la mano del Papa. Cuando esté Satanás, ¿usted qué cree que va a hacer? Lo van a cargar en procesión. ¿Por qué? Porque una de dos, niegas tu fe y te voy a sellar y no mueres y sigues viviendo. Pero si tú afirmas tu fe en Jesucristo, te van a decapitar. ¿Usted cree que va a aguantar una decapitada? ¿Va a soportar la tribulación? Ese es el punto. O sea, si la iglesia pasa la tribulación, que es un acontecimiento del último tiempo, la pregunta es, ¿estamos preparados para eso? Tal vez muchos de nosotros ya no estemos, no lo sé. Pero la nueva generación, ¿estamos preparándola para eso? ¿O es una generación de cristal? Ojo, no lo digo yo, lo dicen los sociólogos, que esta generación de jóvenes es una generación de cristal. No de cristal de la cerveza, ¿no? Sino de cristal de delicado, ¿no? ¿No? O sea, ¿qué es una generación de cristal? Haz lo que siente, haz lo que la teología Disney, ¿no? Haz lo que tu corazón te dice. No, tú tienes que hacer lo que la Biblia dice. No, mi corazón, el Señor me ha llenado mi corazón. O sea, esas son las implicancias de cómo se va a dar. O sea,
yo digo, realmente en nuestra iglesia hay varones que se portan varonilmente o nos estamos quejando de todo, ¿no? Ay, esto a mí no me gusta, este sí no me gusta, ¿no? No, no lo sé. O sea, ¿cómo estamos viendo eso? Muchas iglesias en Halloween, bueno, el 31 de octubre están celebrando Halloween, ¿no? Y otros están meditando en los acontecimientos de la reforma, ¿no? Para llenarse de esos principios, ¿no? Sola fe, sola gracia, sola escritura, sola ideo gloria. Entonces, ¿cómo estamos nosotros viviendo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene consecuencias o no, y eso es lo que vamos a tratar en el curso, ¿sí? Ahora, hay algo que quiero mencionar también. Ahora el curso va a variar algunas cosas. Vamos a hacer preguntas cada 30 minutos y principalmente voy a preguntar a los que están con la cámara apagada. Lo siento, apagan la cámara, no hay problema, pero voy a hacer preguntas y usted tiene que responder. Si cada 30 minutos no responden a lo que estamos preguntando y me dice, ¿me puede volver a hacer la pregunta? Por lógica, es que no han estado en la clase o están haciendo otra cosa y no han entendido la pregunta, ¿no? Entonces, como no va a poder responder, bueno, ahí le pongo, no respondió, no tiene actividad, ¿no? En algunos casos no ha estado en la clase. Entonces, estamos avisando un poquito porque hay esa dificultad. ¿Cómo podemos evaluar? ¿Cómo yo puedo evaluar si no responden, no participan? Entonces, todo eso se va a considerar. Creo que en los otros cursos seguramente el día lunes y martes les han avisado, porque todos tienen esa misma, nos han avisado en la dirección de esa forma avisar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, yo entiendo que algunos prenden la cámara, se les van los datos, otro prende la cámara, no hay luz, no lo sé, cada uno tendrá su condición, ¿ya? Pero lo recomendable es que estén en un sitio sentados para poder estudiar, ¿ya? Entonces así usted puede tomar nota, apuntar y poder responder a las cosas que vamos a decir. Haga de cuenta que está en un salón de clases. Yo también estoy sentado acá en mi casa, en una habitación, mi oficinita que tengo, y ahí estoy poniendo. Imagínese que yo esté, no sé, atendiendo a mi hijo, haciendo otra cosa, ¿no? En la calle, en el micro, y desde ahí estoy dictando la clase, ¿no? Entonces, la idea de esta clase virtual es como si estuviéramos todos en una sala, una aula de clases. Esa es la idea, ¿no? Pero ya que, por ejemplo, mi hermano Pablo Lezameta está en Huánuco, hacerlo venir a la clase, viaja 10 horas y para rezarse 10 horas o una de dos se viene a internar. Para evitar eso, desde Huánuco usted se conecta, ¿no? Y ahí estamos como si tuviéramos una clase. Como los hermanos que están conectados y se le ve sus cámaras, ¿ya? El resto yo entiendo, pero ojo, yo voy a saber que están atendiendo si responden, ¿sí? Si responden a las preguntas, ¿ya? Entonces, estamos ahí avanzando. Yo entiendo que a veces, por una clase, ¿no? Es una vez a la semana, nomás que tenemos 3 horas. Yo entiendo que a veces una clase por ahí estaba que llegando, tuvo un contratiempo rezando y estoy en el carro, pastor, ya entiendo, ¿no? Una. Pero todas las clases no puede ser así, ¿sí? Porque va a afectar su calificación, ¿ya? Entonces todos tratemos de estar conectados, si es posible la cámara prendida, si no es posible, eh, bueno, las preguntas van a caer más a los que están con la cámara apagada, ¿sí? Para poder corroborar si están en clase. Entonces, voy a llamar lista. Me dicen, si alguien responde después de que llamé otro nombre, tiene que avisarme, ¿sí? Tiene que avisarme, ¿ya? Para poder ponerlo acá. A ver, entonces, a Alexis Altamirano. No se te escucha, se prendió la cámara, pero bueno, se prendió algo ahí, pero no sé, no se escucha, está bien bajo. Julio Blas. Julio Blas, Buenas noches, profesor, presente. allá.
Luis Bobadilla. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. William Cabello, se escucha abajo, Alexis, pero ya no hay problema. William Cabello. Presente, pastor, presente. Presente, Listo. Cabello. César Chávez. Presente, ¿me escucha? Sí. Ok. Wilson Chapa. Buenas noches, pastor, presente. Ya. Leoncio. No. Carlos García. Presente. Yamir Girón. Presente, pastor. ¿Me escucha? Henry González. Presente, pastor. Henry González. Buenas noches, presente. Ya. Pablo Lezameta. Presente, pastor. Ya. José Mejía. Presente, pastor. David Melgarejo. Presente. Ya. Iván Melgarejo. Presente. Leila Murillo. Presente, pastor. Aide Pino. Presente, pastor. Daniel Seminario. Max Alba. Bueno, hasta ahí. Alexis, ya, está bien. Listo. Entonces, vamos a empezar este tiempo. Ya hemos orado, hemos dado algunas pautas. Una recomendación es de que recuerden un poquito las anotaciones que han hecho en Apocalipsis, ¿no? Porque nos va a ayudar. Y vayan revisando las interpretaciones que existe acerca de Apocalipsis capítulo 20. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 20? ¿Qué cosa hay en Apocalipsis capítulo 20? El milenio, pues, los 1000 años. Ah, los 1000 años, ¿no? Que se le ha llamado el milenio, ¿no? El milenio. Entonces, vayan revisando para la otra clase sobre ese capítulo, el capítulo 20, ¿no? ¿Qué significa? Porque es un pasaje difícil, es literal. Tiene figuras literarias o son figuras que si las entendemos, literalmente sabemos la interpretación. Ojo, recuerden que las figuras literarias las hemos visto un poco en libros poéticos, ¿se acuerdan? En libros poéticos vimos un poquito eso. Espero que también en Apocalipsis también hayan repasado un poco acerca de las figuras literarias de Apocalipsis, ¿sí? En caso que vamos a recordarlas, no podemos enseñarlas punto por punto, pero cuando veamos el pasaje vamos a ver algunos elementos exegéticos, ¿sí? Necesitamos ya practicar exégesis, o sea, cómo es que yo entiendo el estudio de términos, ¿no? Si es una figura literaria o no, qué significa esa figura literaria, ¿no? Son elementos que debemos considerar, ¿sí? El contexto, ¿no? Porque Juan, cuando escribe el Apocalipsis, él está viendo ¿qué cosa? ¿Qué está viendo? Visiones. Está viendo una visión de algo que va a pasar, ¿sí? Ahora, Apocalipsis no es profético. No se debe considerar como un libro profético, porque tiene un género literario específico. Es literatura apocalíptica. Es diferente a una profecía. Entonces, es una carta escrita y es un género apocalíptico, ¿sí? Algo que va a pasar en el fin de los tiempos. Entonces, todos esos elementos tenemos que tener en claro para poder interpretar, esto significa esto. Un ejemplo, en Apocalipsis, dice que hay una mujer corriendo en el desierto, ¿no? Entonces, una mujer corriendo en el desierto y va a dar a luz un hijo. Entonces,
María, ese es María. Listo. Corriendo en el desierto, el dragón la quiere agarrar y va a dar a luz. Listo. ¿Qué más, pues? Jesucristo. De primera impresión, claro, tú dices, sí, bueno. Ahora, esa primera impresión es porque tenemos metido en nuestra cabeza que está hablando del nacimiento de Jesucristo. Ya. Mi pregunta para ustedes es, esa interpretación es católica, ¿saben, no? Es una interpretación católica de que esa mujer corriendo en el desierto es María. Pregunta, cuando han estudiado Apocalipsis, ¿quién es esa mujer corriendo en el desierto? La iglesia. ¿Ah? La iglesia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué usted dice que es la iglesia? No, la que iban a hacer era la Israel iglesia. es, Israel. Israel es. Israel. ¿Pero por qué es Israel? ¿Por qué no es la iglesia? No, ese es el nacimiento. Es el pueblo escogido de Dios prácticamente, ¿no? Y así dice su palabra, lo suyo vino, ¿no? Así está hablando prácticamente. Ya, pero ¿cómo sabemos que en Apocalipsis la mujer es Israel? Mm. ¿Por qué? Porque estaba escrito que del pueblo de Israel iba a venir del mismo pueblo iba a venir la salvación, el Ya, Mesías. entonces la mujer que está dando a luz, ¿qué cosa está dando a luz? A la iglesia. O sea, en el Antiguo Testamento se hace una comparación de Dios y la iglesia como un matrimonio y también habla de Dios y como Israel como su esposa, ¿no? A ver, usted tiene su anotación de esa parte en Apocalipsis. Ojo, mira, porque acá yo iba a dar por sentado que sí saben de dónde sale quién es la mujer. Y va a dar a luz un hijo. Mi pregunta es, ¿quién es el hijo? Si la mujer es Israel, ¿quién es el hijo? Mesías. El Mesías, pues. Jesucristo. Miren, hermanos, ustedes han pasado ahora poco Apocalipsis y ese es un punto vital. Si te agarra un católico y te discute eso, te revuelca. Y esto nos han preguntado también, el pastor Luis Madrid también se basó en ese. Ya. Entonces, ojo, y esos detalles tenemos que tenerlos ya bien estudiados, ¿ah? Es básico, hermanos. Si tú te encuentras con un católico que sabe de esto, te va a revolcar. Y vas a empezar a proferir cosas y vas a perder por ignorancia. Y esto sí tienes que saberlo. Tienes que saber por qué razón, quién es y los textos bíblicos que dicen que la mujer es Israel y de Israel va a nacer. O sea, es una figura literaria. De Israel va a salir, ¿no? En específico de la tribu de Judá. ¿Quién va a salir? El Mesías. Y por esa es la razón de toda la descendencia, ¿no? Desde Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién es el hijo de la bendición? No solamente es Isaac, o sea, Isaac empieza a venir de una descendencia. Abraham, Isaac, Jacob. De ahí viene el rey David. Y de ahí conecta David con Jesucristo, ya lo saben, ¿no? Pero es que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En quién? En Jesucristo. No en David, no en Abraham. Ahora, la idea de Romanos es, ojo, en Romanos tienen que leer Romanos capítulo 9 al 11, que hablan sobre Israel, cuál es la situación de Israel. Pablo dedica 9, 10 y 11 para hablar sobre Israel, ¿sí? Y esos son textos que tenemos que conocerlos conocer los que están ahí para profundizar cuando hacemos interpretaciones acerca del futuro.
¿Alguien me va siguiendo hasta ahí? ¿Ya van comprendiendo de qué se trata el futuro? El futuro no se trata de la bola mágica, pues, ¿no? Del 666 y que número de sabiduría. Eso ya es para los niñitos, ¿no? Las películas, ¿no? Y yo pienso que ni en la escuela dominical debe estar enseñando eso, debes estar enseñando cómo va a ser las situaciones. La segunda venida de Jesucristo, cómo va a ser, ¿no? Entonces, bueno, partamos desde ahí. Vamos ¿habrá alguna pregunta más? Si no, ya para pasar a nuestra exposición. ¿Estamos ahí? Ya, si no hay preguntas, por favor, prestamos atención acá. Y a medida que vamos avanzando, yo voy a hacer preguntas a son las 7, 8:30. Así, ahora, no se conecten porque voy a hacer preguntas de todo lo que he desarrollado. ¿Sí? Entonces, traten de ir anotando ahí. Son cosas simples. Si por A por B no lo han anotado, yo les voy a ayudar. Si han estado conectados, sí van a poder responder. Si no han estado conectados, si están haciendo otra cosa, cocinando, alguien está cocinando, deje de cocinar. Alguien está preparando, planchando su ropa, deje de planchar. Wilson, tu ropa no la laves ahora, lávala a las 10:30. Me dejo entender, o sea, dejen de hacer otra cosa para poder estudiar, ¿sí? Vamos a tratar de estudiar en este tiempo un poquito acerca de esto. Entonces, escatología es la doctrina de los últimos tiempos. Vamos a ver lo básico, aspectos introductorios. A ver, escatología. Carlos, por favor, ayúdame a leer lo que está ahí. Amén. Introducción. Escatología es una palabra que viene de dos palabras griegas. Escatos, lo último, logos, palabra, discurso, estudio. Entonces, escatología, entonces es el estudio de las últimas cosas, ¿no? Algo simple, no vamos a ponernos ahí a buscar la etimología de cada cosa. Ustedes pueden abrir cualquier libro de escatología y lo encuentran. Simplemente para presentarlo y poder ir introduciendo nuestro tema, ¿no? Ahora, el estudio de la escatología responde a estas preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es la finalidad o el destino final del individuo, de la persona? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin de tu vida? ¿Cuál es el destino final? Todos morimos y se acabó ahí. Entonces empiezan a aparecer diferentes filosofías de pensamiento, ¿no? Acá hay que disfrutar todo, ¿no? El mundo se acaba, listo. Pregunta, ¿no será que así vive el mundo? Viven haciendo todo, gastando todo, divirtiéndose, probando de toda cosa hasta llegar a las perversiones de la misma naturaleza que somos creados. ¿O hay algo más? ¿Cuál es la meta hacia la cual se mueve la raza humana? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es el objetivo? ¿Tiene un propósito en nuestras vidas? ¿Morimos y se acabó todo? Otra pregunta. ¿Perece el hombre? O sea, ¿muere el hombre con la muerte o entra a otro estado de existencia? Sea de bendición o de perdición. ¿Cuál de esas tres preguntas es la más adecuada o las tres serán interesantes de poder resolver? Entonces, la escatología responde a esto. Finalidad, meta y el estado de existencia después de la muerte, muerte física, ¿no? Que puede ser de bendición o de perdición. Entonces, ¿eso va a cambiar nuestra forma de ver la vida? Por supuesto que sí. Y si usted enseña en la iglesia, eso va a dar esperanza a las personas, ¿sí? Entonces, la escatología es el estudio del complejo de eventos escatológicos. Es una serie de eventos, ¿no? Por ejemplo, antes mencionaron el milenio, ¿no? El juicio final. ¿Va a haber varios juicios o es un solo juicio? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? El cielo, ¿no? ¿Cómo es el tema de la muerte? Ahora vamos a ver algunos elementos, ¿no? Entonces, es varios eventos escatológicos que
que representan el clima de la historia mundial, la historia del mundo, de la creación. Ahí va a ser la resolución y la consumación del programa cósmico de Dios. Dios tiene un programa, tiene un plan, ¿no? En la escatología estudia los eventos finales de la historia mundial, ¿no? Va a haber la resolución, así acaba, ¿no? Y la consumación de ese programa, ¿no? Por eso que encontramos en la Biblia que habla de este siglo. Por favor, presten atención y anoten esto. La Biblia habla de este siglo y el siglo venidero. ¿Qué significa eso? Cuando no entendemos qué cosa es este siglo y el siglo venidero, vamos a hacer una interpretación errónea del milenio. Entonces tenemos que entender qué es este siglo y cuál es el siglo venidero. ¿En este siglo es el milenio o en el siglo, en el siglo venidero? ¿Cuándo empezó este siglo? ¿Quién inauguró este siglo? ¿Cuándo termina este siglo? Entonces tiene que ver con la consumación de un siglo venidero, que va a ser diferente a este siglo. ¿Estamos de acuerdo o ya los enredé? Vamos a manejar mucho el tema de este siglo. Mano, ahí es donde tenemos que tener nuestro punto importante, ¿no? Este siglo, ¿cuál es este siglo? ¿Y cuál es el siglo venidero? ¿Cuándo se inauguró, cuándo inició el siglo? Este siglo. ¿Y cuándo empieza el siglo venidero? ¿En qué momento? Y eso tiene que ver con lo que habíamos estado hablando de las dispensaciones, el dispensacionalismo. Cuando entendemos mal, empiezan a interpretar otras cosas, ¿no? Nuestra imaginación empieza a poner diferentes cosas, ¿no? Entonces, otra cosa que también ustedes deben tomar en cuenta es cómo vemos el tema de los acontecimientos históricos. Por ejemplo, si yo quiero interpretar el fin del tiempo, pero si me voy solamente a Daniel, por ejemplo, a partir de Daniel, cuando él está hablando de temas escatológicos de los últimos tiempos, ¿cómo él ve, ¿no? Daniel, ¿cómo ve el futuro? Lo ve en un reino, ve un reino del Señor que se va a establecer y que va a reinar. ¿Sí? Entonces, él ve, pero en esa línea que él ve, es, por ejemplo, si uno mira la cordillera y hay dos picos, cuando uno mira la cordillera, miras los picos, ¿no? 1, 2. Y cuando tú miras a lo lejos, no sé si alguien ha ido al Huascarán, ¿sí? Ahí tenemos una iglesia, ¿no? Y si no ha sido, bueno, entra en algún video sobre la cordillera de los Andes, ¿no? Y vas a ver ahí. Y cuando tú ves desde abajo, vas a ver dos picos, por lo menos, o varios picos, de repente, no sé, pero digamos que hay dos. Y los dos picos los ves las dos puntas. Pero entre pico y pico pareciera que uno está al lado del otro, ¿sí o no? ¿Alguien me entiende o no? Cuando uno mira así, la punta del cerro es el pico, donde está el nevado, ¿no? El otro ahí. Pareciera que está uno al lado del otro, y no es así. Entre pico y pico, abajo hay un valle, hay un montón de cosas. Justamente ver la historia desde el Antiguo Testamento, como lo veía Daniel hacia adelante, él mira picos, pero no mira que entre los picos hay algo. ¿Me dejo entender? Sin embargo, cuando tú te pones desde otra vista panorámica, vas a poder ver que entre pico y pico hay una distancia y puede haber un montón de cosas. Puede haber hasta un valle, puede haber cerro, puede haber un montón de cosas, ¿sí? ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros vemos los acontecimientos desde el punto de vista, desde el Nuevo Testamento. Cuando vemos desde Apocalipsis hacia atrás. Uno de los problemas a la hora de hacer teología es ver y desde el Antiguo Testamento tratar de explicar los últimos tiempos. No vas a poder ver algunas cosas. Pero si tú te pones del otro lado, desde la última revelación de Apocalipsis, ¿no? De la última revelación de quién?
¿Quién es la última revelación de las Escrituras? Jesucristo. 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 Entonces uno no puede ver las Escrituras si no ves a Cristo, si no ves el Evangelio. Y ahí está el error. Que queremos interpretar Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, por ejemplo, y ahí empiezan el tema, por ejemplo, de la prosperidad, ¿no? Las teologías cerradas. Todo lo que tu pie tocare y pisare, eso va a ser tuyo. Hermano, ¿eso es verdad? No. Wilson, ¿tú estás creyendo eso? ¿Que todo lo que tu pie pise va a ser tuyo? Bebito, pues. No, pastor, como que imagínese todo lo que Pero dicen así, ¿no? Todo lo que tu pie tocare, eso va a ser tuyo. Declaro en el nombre de Jesús. Y si no lo declaras, eres alguien que no tiene fe. Declara. Pero el otro sí tiene. Entonces estás haciendo una teología errónea, porque así no es. ¿Cómo? Todo lo que tocare. Mira, pero hay que verlo desde el punto de vista de Jesús. Génesis, ¿de quién habla? De Cristo. Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio, la Torá, el Pentateuco, ¿de quién habla? Los 5 primeros libros, de Jesús. ¿De quién hablan los libros históricos? De Jesús. Cuando leemos nosotros el Antiguo Testamento, cuando leemos acerca del tiempo, por ejemplo, en Éxodo, ¿están llevando? Ah, no, esos son los de primero. ¿Ustedes han llevado Éxodo? Sí, pastor. Ya. Han llevado Éxodo, muy bien. Éxodo dedica una gran parte a una parte, ¿no? A la salida del pueblo de Israel, ¿sí? El versículo clave, ¿cuál es? Éxodo está en capítulo 3. ¿Qué versículo es el clave de Éxodo? Pastor Timoteo lo recuerda siempre. ¿Cuál es el versículo? 6. ¿Ah? 3:7. Ya, léelo. 3:7. Dijo luego, bien he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del ebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y es, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermano, usted tiene que memorizar eso. Hermanos, usted tiene que memorizar eso. Tiene que saberlo de memoria. Y cada cierto tiempo tiene que repasarlo. Porque en Éxodo, en el llamamiento de Moisés, y muchas veces nos vamos hacia el llamamiento de Moisés. Es como lo llama, sí, está bien, vamos a aprender eso también, pero ya suelta un poco eso y empezamos a estudiar el propósito principal. Y es lo que Dios hace. Y en el versículo 7 dice, he visto la aflicción de mi pueblo. 8, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella. Mira lo que hay en el plan de Dios. Versículo 9, el clamor de los hijos de Israel, he visto la opresión que les están haciendo. 10, voy a enviar a un salvador, a alguien que lo saque, a un libertador. Cambié la palabra salvador, es un libertador. ¿Y lo envía a quién? A Moisés. Entonces, siempre el punto no son, si vemos la Biblia desde un punto antropocéntrico, vamos a cometer errores. Tenemos que verlo desde un punto de vista cristocéntrico, teocéntrico. ¿Usted ha escuchado eso? La pregunta es, ¿por qué siempre vemos lo mío? O sea, ¿cuánto gano acá? Me meto en un problema, el Señor me va a sacar el problema. Usted sabe que nos metemos en problemas por causa del pecado, pero la gracia y misericordia de Dios. Entonces, cuando leemos las Escrituras, debemos con un pensamiento teocéntrico. ¿De quién me está hablando? Entonces, si eso hace, esto dice, por eso cuando usted estudia Éxodo, no es simplemente para que todo lo que pise sus pies me lo voy a agarrar, una historia que vamos a cantar en el desierto. Vamos a cantar el desierto. ¿Sabe qué cosa ha pasado con este pueblo?
cuando usted ha estudiado Éxodo, ha leído bien. Han pasado pruebas, pero han estado con hambre, han estado con sed. El Señor sosteniéndoles, pero no, pensamiento Egipto. Allá y no importa la esclavitud. Ese proceso de salir de la esclavitud para ser libres, pero cuando somos libres somos responsables. Cuando estamos presos en un sitio, comemos cualquier, disculpen la palabra, cualquier cosa. Pero cuando el Señor nos da libertad, ahora vamos a ser libres. Pero a veces nos va a faltar cosas. Pero la gente quiere volver a comer la misma cosas que no debe comer. Más fácil, no importa, soy esclavo. Entonces la libertad también te lleva a algo. Y eso es justamente lo que Cristo hace. Si conocieras la verdad te hace libre, pero la libertad te hace responsable de algunas cosas, como por ejemplo, saber que tienes un nuevo Señor y es un Dios santo. Y de eso se trata. Ahora, cuando están en el desierto, en el Éxodo, ¿qué cosas tienen que hacer? Estamos recordando un poco para poder entender esto de Apocalipsis, esto de los últimos tiempos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué pasa? Que en el Éxodo están ahí y lo lleva al desierto, ya están quejándose todo. ¿Y qué cosa es? ¿Por qué razón tiene que llevarlo a Moisés cuando va al faraón? Le dice, ¿para qué lo voy a llevar al desierto? ¿Cuál es la justificación de sacar al pueblo para el desierto? Para que lo honren 3 días. Para que mi pueblo me adore. Me adore. Y lo lleva al desierto, pero no le dice que va a regresar. Entonces, ahí hay toda una discusión, ¿no? Que sal, pero al comienzo no lo deja salir, al final ya, salgan solamente los varones. Y el Señor dice, no, tienen que salir con sus animales. No, que déjame el animal, no, que déjame a tus hijos, que déjame a tu mujer. Nada, tienen que ir todos juntos al desierto. Una vez que están en el desierto, ellos no van a regresar. Por eso que, bueno, las 10 plagas, ustedes ya saben cómo ocasionó. Saben el acontecimiento de la Pascua, ya muy bien. Pero, ¿qué cosa los lleva al desierto para recibir el nuevo pacto, el pacto por obras? Pero, ¿qué más? ¿Qué más se hace? ¿De qué más se habla en Éxodo? De la tierra prometida. Ya, eso sí lo tenían en mente. Pero desde el capítulo 25 en adelante hasta el 40, ¿de qué cosa hablan? ¿De la construcción de qué cosa? Del tabernáculo. El tabernáculo. Pregunta, ¿por qué tantos capítulos? ¿Cuántos capítulos es Éxodo? 40. 40. ¿Por qué desde el 25 hasta el 40? 15 capítulos para hablar sobre el tabernáculo. Entonces, hay un punto que hay que tomar en cuenta. ¿Qué significa el tabernáculo? A ver, los que han llevado Éxodo, pues necesito hacer una conexión para poder entender todo cómo va a ser al fin. ¿Qué significa el tabernáculo? ¿Qué representaba? ¿Lugar de qué? ¿Era un lugar de qué? Donde habitaba. Ya, pero ahí habitaba y estaba alejado. La ubicación del tabernáculo, ¿dónde estaba? Estaba En el centro mismo del pueblo. ¿Dónde? En el centro mismo era. En el centro del campamento. ¿Y por qué? El tabernáculo significa el lugar donde se encuentra Dios con el hombre. Y lo va a instaurar a través del sacerdote de la línea de Aarón. El sacerdote de la línea arónica. Los levitas que va a ser el pueblo separado para su servicio. Y el pueblo que se acerca y entrega sus ofrendas, sus holocaustos, sus sacrificios para perdón de pecados, etcétera, etcétera. Entonces va a ser el lugar donde se encuentra Dios con su pueblo, el lugar de encuentro. Eso es lo que significa. Mi pregunta es, entonces, ¿qué significa el tabernáculo? ¿Qué representa? ¿Lo corazón? Jesucristo. ¿Jesucristo? Jesucristo. El tabernáculo representa a Jesucristo.
Ya, yo les ofrecí la vez Jesucristo. pasada que en una ocasión vamos a reunirnos, si permite, otra ocasión así, para ver el tema del tabernáculo, pues es importante, ¿ya? Pero es el lugar donde... Entonces, ¿qué significa? Todo apunta hacia Jesucristo. Y el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, de los libros históricos, todo apunta a Cristo. Por eso que Jesucristo dice, de mí habla la ley y los profetas. Pastor, ¿no es el lugar donde que habitaba Dios, el tabernáculo? Ya, pero ¿qué significa? El lugar donde que habita Dios. O sea, normalmente ellos cuando estaban en el Éxodo, lo llevaban, ¿no? En el lugar donde que ellos estaban, ahí estaba presente el tabernáculo, Ya. tenía que estar. Pero lo que no le entiende es que representa a Jesucristo, usted está diciendo. Ya. Bueno, es un estudio un poco largo, pero todas las partes de este lugar, del tabernáculo de reunión, era el lugar donde se encuentra Dios con el hombre. Es el lugar donde se encuentra Dios con el hombre. Entonces, ahí hay varios elementos que apuntan a Cristo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los sacrificios, porque era el lugar de las personas comunes y corrientes del pueblo, ¿qué tenían que hacer? ¿Podían venir simplemente, presentar al Señor, acercarse? No. No. ¿Qué tenían que traer? Holocausto. Holocausto, pastor. Holocausto y su sacrificio. ¿Qué significa la sangre? Remisión de pecados. Sin sangre, Levítico, la ley, sin sangre, no había no hay perdón de perdón, pecados. remisión de pecados. Entonces, todo el sistema que funcionaba de sacrificios y holocaustos, ¿para qué era? Para que el hombre pudiera tener una relación con el Señor. Entonces, ¿qué representa el tabernáculo? Ese es el propósito, ¿no? Que el hombre se pueda acercar a Dios. Y lo hacían a través de los sacerdotes. Pero había un sumo sacerdote que entraba una vez al año. Hebreos, ¿cómo lo interpreta? Por eso solamente te voy a hacer un flashazo, porque no puedo explicar todo, si no sería un curso. Por eso le digo, en otra ocasión vamos a verlo. Solamente estoy presentando así nomás. ¿Qué dice Hebreos? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Porque los sacerdotes dice que entraban, ¿no? Y nuevamente tenían que pedir perdón, pero en este tabernáculo explica Hebreos, tienen que leer Hebreos. Sí. Hebreos Jesucristo dice, es nuestro sumo sacerdote. ¿quién es el sumo sacerdote? ¿Ah? Y lo hablamos también, no me acuerdo en algún curso de doctrina. Tratamos algunos textos de Hebreos. ¿Ah? Jesucristo. Ya. ¿Pero de qué orden? Del orden de Melquisedec. Del Melquisedec. Yo le expliqué acá, y ahora me acuerdo, en alguno de los cursos, Doctrina de Dios, Cristología. Cristología lo expliqué, ya me acordé. ¿No? Del orden de Melquisedec, porque no tiene inicio. Muy bien, interesante, ¿no? Ese rey de Salem, que es Salem o Jerusalén, sale al encuentro de ¿quién? De Abraham. ¿Y Abraham qué hace? Entrega diezmos. Pero no es el diezmo que pide la ley, porque la ley es después no existía. O sea, el que dice, no, ahí está el principio del diezmo, se equivoca. Pero sale el rey de Salem y Abraham lo mira y le entrega el diezmo. Oye. Sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? Y Hebreo lo interpreta. Entonces no necesito yo ir mucho, me voy a Hebreos y entiendo que ese tabernáculo habla de quién, del sistema sacrificial y el sumo sacerdote Jesucristo. Entonces todas las figuras que habían ahí, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de sacerdote es? Es el sumo sacerdote, pero tiene, a diferencia de los sumos sacerdotes que tienen pecado y tenían que ofrecer sacrificio por su pecado y limpiarse, y recién podías llevar los sacrificios y la sangre, rociarla ¿cómo se llama? En esa cortina, ¿no? Que separaba el lugar santo del santísimo, ¿no? Todas esas figuras son interesantes, ¿no? Dice que Jesús ya lo hizo una y para siempre, ya no se necesita más, ¿no?
Entonces, ahí interesante. ¿Cómo se llama el hermano? Pablo, tienes que leer Hebreos, ¿sí? Y en alguna Pastor, vez vamos a ponernos a estudiar el tema del tabernáculo. Sí, pastor, el pastor de la Madrid nos explicó para que sea un sacerdote, tiene que ser una persona, no cualquiera podría serlo en esos tiempos. Lo que uno que sea perfecto, ¿no? Es lo que sí. nos En enseñó. el caso de los sacerdotes, el sistema de sacrificial, Dios había elegido al pueblo de los levitas, ¿sí? Moisés era un levita. Moisés era un levita de la tribu de Leví, ¿sí? Aarón, su hermano, levita. Bien. Entonces, ¿qué cosa hace el Señor? Lo elige a Aarón para que sea el sacerdote. Y de esa línea de Aarón tiene que ser todos los sacerdotes. Dentro de los levitas, solamente los descendientes de Aarón, no cualquier levita. Ahora, pregunta, ¿Jesucristo es el sumo sacerdote? ¿Es de la tribu de levitas? ¿De qué tribu proviene Jesús? No, ¿No es descendiente de de David, Judá. pastor? De De Judá. Judá, de Judá. De la tribu de Judá. Judá, ¿no? Y esas son las cosas que tiene la Biblia, pues, ¿no? O sea, ¿por qué no escogió levita como un sumo sacerdote? Entonces, bueno, hay bastantes cosas que aprender. Sí, tenía que estar sin culpa, ¿no? Pero era pecador, pues, el sumo sacerdote. No es justo ni siquiera uno. Tenía que presentar su ofrenda por sus pecados también, su sacrificio. Porque había casos de sacerdotes que entraban al lugar santísimo y a veces no salían. Y por eso que les amarraban a la cintura una soga, ¿no? Entonces, y con unas campanitas en el efod, ¿no? En toda la ropa, la túnica, todo. Y el sacerdote entraba, entonces los que estaban afuera escuchaban si sonaba la campanita, ¿no? Si sonaba era porque estaba andando, estaba vivo. Si dejaba de sonar era porque ya había muerto. ¿Por qué? Porque adentro habitaba la presencia del Señor y nadie con culpa y pecado podía entrar. Y eso es lo que explica Hebreos, que Jesús entró sin pecado, perfecto, sacrificio. Y eso fue lo que fue en la cruz, ¿no? La muerte le explica eso, ¿no? Entonces, ese tema del tabernáculo representa a Cristo. Muy bien, dicho eso, eso hay que estudiar un poquito más, no se puede mostrar así tan rápido, pero bueno, en algo puede ayudar. Entonces, todo anuncia acerca de Cristo. Entonces, mirar los últimos tiempos desde el Antiguo Testamento, no vamos a poder hacer teología correcta. Vamos a caer en imprecisiones. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Él es la última palabra. ¿Sí? ¿Esa parte se entiende? Él es el que trae la última palabra. Pregunta. Apocalipsis nos revela algunas últimas cosas, ¿sí? Capítulo 1. Versículo 1. Hermano, a ver, voy preguntando ahí a los hermanos. Hermano Yamir, Apocalipsis 1:1. ¿Cómo empieza ese texto? Nada. Acá yo, Yamir, no responde. Sí, aquí estoy. Pasa que, hola, no que están aquí Sí. hacen bulla. En mi caso me vine aquí a un costado. Ya bueno. Lee por favor Apocalipsis 1, la primera parte nomás, la primera frase, por favor. Apocalipsis 1 me dijo, ¿verdad? Sí, la primera frase nada más. ¿Cómo empieza el Apocalipsis? Dice la revelación de Jesucristo. Apocalipsis, ¿quién revela? ¿Cómo?
¿Quién revela el Apocalipsis? Juan Ah, solamente escribe lo que ve, pero ¿quién da la revelación? Jesucristo, pues la revelación de Jesucristo. Cristo. Ya, eso, hermanos, tenemos que tener, es el primer concepto que usted tiene que leer. Ese es básico. Si no entendió que esta es una revelación de Jesucristo, ¿qué más dice? Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Ya, la pregunta es, ¿la revelación de quién es? De Jesucristo. Cristo. ¿Quién le dio esa revelación a Jesucristo? Dios. Dios se la dio. Dios. Para, propósito. Para es propósito. Fin. Un objetivo. ¿Por qué se dio esta revelación? Para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Nosotros, la iglesia, los creyentes. ¿Para qué? Manifestar a sus siervos. ¿Qué cosas? Tiene que Yamir, suceder. las cosas que deben suceder pronto. A ver, Luis Bobadilla pregunta. Dígame, pastor. Sí. Las cosas que deben suceder pronto. ¿En qué año se escribió Apocalipsis? ¿Alguien? ¿Te acuerdas, Luis? No me recuerdo. Ya, muy bien. Bueno, está bien. Que sepan, no sepan, pero estás participando. ¿Me dejo entender? No es que acá estamos, a ver, no. Estás participando muy bien. Yo te pongo que has participado, ¿no? Ya. Henry González. Presente, pastor. ¿En qué año se escribió Apocalipsis? ¿Recuerdas? No recuerdo, pero según lo que estoy leyendo ahora mismo, dice que en el 81, Espera. No lo reveles, no lo reveles. Alexis Altamirano, ¿qué año fue escrito Apocalipsis? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya. Bueno, fue escrito cerca del reinado de Domiciano. No, ¿en qué año? El año nomás dime. 81 al 96 aproximadamente, después de Cristo. Ya. Lo más probable es que sea en el 96. ¿Ya? Es más probable que sea en el 96. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque acá dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, desde el siglo I. ¿En qué siglo estamos? Voy a preguntar a otra hermano. A ver. A ver, Pablo. Sí, pastor. ¿En qué año estamos? ¿Qué siglo estamos? 21. Ya. Siglo XXI. Y esto sucedió en el año 96, primer siglo. ¿Cuántos siglos han pasado? No, 20, ¿no? 20 siglos. 20 siglos. 20 y medio. ¿Qué significa? Deben suceder pronto. ¿Qué significa debe suceder pronto? Hermano, justamente ahí, bueno, estoy tratando, hermanos, de ver cuánto han captado, porque estoy seguro que Pastor Luis, yo lo he escuchado, sí sabe de Apocalipsis. El punto es de que cuando nosotros leemos bien y lo hemos hecho el estudio en la iglesia y después venimos al seminario, vamos a reforzar lo básico. Posiblemente poco se sabe de Apocalipsis y muy bien, yo justamente estoy tratando de ver qué partes no saben del Apocalipsis para entenderlo. ¿Por qué? Porque ¿de qué vamos a hablar ahorita? De escatología. ¿Qué significa escatología? La doctrina de las últimas cosas. En los últimos tiempos. Y acá dice que el Apocalipsis es para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, cuando nosotros leemos pronto,
¿Cuánto es pronto? ¿Qué está diciendo Juan? ¿Se ha equivocado? Si esto fuese profecía, ¿cuánto es pronto? ¿Cuándo se habló de la profecía de Jesucristo y su nacimiento? En Isaías. ¿Cuántos años pasó para que Jesús, para que el verbo se haga carne? Juan 1:14. ¿Cuánto tiempo pasó desde la profecía de Isaías y a otras 700, pastor. profecías? Como ¿Ah? 700 años, 700 años más o menos. 600. 600, 700 años. 600 años. O sea, hay una profecía que se... ¿Y cuántos años pasa? 600. Ahora, acá se está diciendo que algo va a pasar. Hay una revelación de los últimos tiempos. Y acá hay que entender, una vez más, el tema, este siglo y el siglo venidero. Cuando está hablando de este siglo, no está hablando siglos de 100 años, como nosotros lo contamos, ¿sí? 2023 después de Cristo. Estamos en el año 2023 después de Cristo. Entonces, ¿qué significa? Porque si va a suceder pronto, cuando termina Apocalipsis, mira, por favor, todo con su Biblia, voy a preguntar. Hermana Leila, Apocalipsis 22, versículo 20. Ok, pastor. Yo era... Mañana. $22.20. Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 22:20, ¿verdad? 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Muy bien, gracias, Leila. ¿Qué significa vengo en breve para Juan? Ahora, la pregunta es, la gente pensaba que ya iba a venir Jesús. ¿En qué año están? En el año 96 aproximadamente. 90, ponle. Jesús ha muerto aproximadamente a los 33 años, ¿sí? Año 33, más o menos, no seamos... Al 96 que se escribe esta profecía, se escribe, ¿no? Entonces viene ya, ahí en cualquier momento viene, y la gente empieza a vivir por esa fe, ¿entendieron eso? Va a venir sorpresivamente. Ya. No, pero ellos no entendían eso. Ahora, para entender qué está diciendo esto, debemos saber qué cosa es lo que dice Jesús. ¿Qué punto voy, hermanos? O sea, una vez más, las escrituras, si tú ves a Cristo y para ti Cristo y el Evangelio es lo que tú buscas, vas a entender la voluntad del Señor. Pero que Cristo es el centro de nuestra interpretación. Si tú interpretas y pones al hombre en el centro, fallamos. Entonces el milenio va a ser en otro día. El rapto, ya, más fácil, me rapta, me lleva. No, tribulación. Muy bien, entonces, si Jesucristo es el que ha dicho, entonces, ¿dónde, en qué capítulo de las Escrituras habla Jesucristo sobre el día final? A ver. Mateo 25. A ver, ¿quién se lanza con eso? Mateo. Ya. Mateo, que te pateo. Había un niñito, hermano hijo de un hermano, cuando estaba chiquito estábamos viajando para Mamapampa. Mateo 24, buscó 25. Y en la noche el niñito se despierta, todos estamos durmiendo, y él quería agua. Y su mamá le da agua, del termo estaba caliente. Sí, está bien. Y él decía, no quiero agua caliente, quiero agua fría. Agua. Y su mamá agarra y le dice, su hermano le dice, Mateo,
Que te pateo, le dice. Cállate que te pateo, ¿no? Con la rima. Muy bien. A ver. 24, Mateo 24. ¿Qué habla? Señal La del fin. destrucción del templo, las señales antes del fin. Ese es un sermón de Jesucristo. La venida del Hijo del Hombre. Y una vez que dice cómo va a ser las cosas en el fin, se manda con una serie de parábolas. Las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, y en el versículo 25 va a hablar del juicio de las naciones. ¿Qué significa el juicio de las naciones? Ahí está. Cuando tú no entiendes quiénes son las naciones, entonces separas y dices que las naciones, ahora es Israel es una nación, los gentiles es otra nación. Entonces, como hay dos naciones diferentes, entonces ya los judíos ya no son iglesia. Ya no necesitan la fe en Cristo para salvarse. Entonces es la nación y las naciones. Sin embargo, las escrituras, ¿qué dicen? Que por la fe, ¿no? Romanos 1:16. Dice, a ver, ¿quién se acuerda de memoria? 1:16. A ver, William, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ya, muy bien. el que cree. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que en él cree, al judío, primeramente, y al griego. Ya. Al judío primeramente, al griego. O sea, el Evangelio es lo que tienen que creer para salvarse. Entonces, dice otro texto que Dios del pueblo de Israel y los gentiles ha hecho un solo pueblo en Romanos. Ya no hay más judíos ni gentiles, todo es un solo pueblo. La iglesia. Pregunta. Ya vamos teniendo alguna idea. ¿Quiénes pasan la tribulación? ¿Los judíos? Porque hay gente pasando la tribulación. Los que creen en el rapto dicen, no, la iglesia está arriba y son los judíos que están pasando ahí y algunos que no son creyentes, que tienen una oportunidad durante esos 7 años de arrepentirse. ¿Pero quiénes son? Entonces, según el amilenarismo, es la iglesia. La iglesia pasa la tribulación, según la otra interpretación. Después vamos a ver... bueno, acá vamos a ver cuál te gusta más, ¿no? Interesante, ¿no? Ya, entonces, ahí viene el juicio de las naciones. El juicio de las naciones, ¿no? Ya sabemos cómo es el juicio. Ahora, con respecto al juicio, estamos presentando el curso, ojo, estoy presentando sin... Nosotros tenemos que aprender a presentar las cosas así, recordando acá. Es simple, ¿no? Solamente acomodando los acontecimientos para poder comprender. Ya después vamos a ver el tema de algunos elementos principales. Entonces, si yo entiendo el juicio, ¿quiénes son las naciones? Entonces, ¿cuántos juicios hay? Hay un juicio para Israel, hay un juicio para las ovejas, hay un juicio para las cabras. Mejor dicho, un juicio para ir al cielo, nos van a medir por nuestras obras, y otro juicio para condenación. Pregunta, cuando leemos Mateo, ¿usted qué encuentra? ¿Un solo juicio o varios juicios? Un solo juicio. Un solo juicio. Es un juicio general. ¿Y cuándo se da ese juicio? Cuando venga Jesús por segunda vez. ¿Y qué, pastor? Y de ahí empieza el milenio. ¿Qué milenio? Si no hay judíos, ya todos, eso es una sola iglesia, judíos y gentiles. Entonces el milenio no es después. Postmilenarios no hay. Premilenarios no hay. Entonces, el milenio es la otra postura. ¿Estamos viviendo el milenio?
vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted tiene que saber cómo explicarlo. No simplemente, no, es que a mí mi pastor me ha dicho, mi iglesia me ha dicho, y me echan la culpa a mí, ¿no? El pastor que enseñó mal, por eso, a mí no, acá sale usted con 12, quiere decir que con la justa, la mitad aprendió mal y usted va a enseñar mal. Usted tiene que sacarse acá 18, 19, 20. Eso quiere decir que sí, entendió y lo puede explicar, ¿ya? No es difícil, simplemente mantenernos conectados. ¿Hasta ahí hemos entendido un poco? Sí, pastor. Sí, ya. Vamos a tener un receso. Antes de ir al receso, preguntas. Hemos presentado un poco el panorama de los acontecimientos finales, ¿no? Ahí vamos a ver el tema de la muerte, ¿no? La muerte, ¿cómo es la muerte, ¿no? Vamos a ver el cielo también, ¿no? Un poco, ¿dónde es el cielo? Usted tiene que saber explicar dónde es el cielo. ¿Por qué Pablo dice que cuando fue llevado, raptado, algunos dicen, no, fue llevado hasta el tercer cielo? ¿Qué significa el tercer cielo? Hay un grupo de cantantes que se llama Tercer Cielo. Ese es otro nivel, pues, ¿no? Entonces, ¿quién va al tercer cielo? Solo los apóstoles. Otro nivel. Claro. Entonces, ¿qué significa todo eso, no? El cielo, la muerte física, la muerte espiritual, la condenación, el juicio, ¿no? Entonces, detalles que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, el tema de el otro término que también se utiliza es la parusía. ¿Qué significa la parusía? Parusía. Ya. En la segunda parte, en este receso, usted por ahí googlea, ve algunos y me va a responder en la segunda parte, que es la parusía. Aparte de eso, ¿habrá una pregunta de parte de usted con respecto a lo que hemos visto? Solamente hemos presentado un poco el panorama de lo que vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver también el tema del siglo, el presente siglo. Ojo, a veces leemos el presente siglo. ¿Qué será? Pues cualquier cosa, ¿no? Y el siglo venidero. El siglo venidero. Otro es fácil. No es tan fácil. Hay que entender qué significa este siglo y el siglo venidero. ¿En qué momento? ¿Cuándo se inaugura este siglo? ¿Cuándo se inauguró este siglo? ¿Alguien sabe? ¿Primera qué? Primera. A ver, equivóquense, no importa, acá corregimos. Se inaugura con la primera. ¿Se refiere a este siglo? Sí, este siglo. ¿Cuándo se inaugura este siglo? Cuando la Biblia habla, ¿no? Este siglo, claro, es 23, pues no, siglo XXI. No estamos hablando del siglo XXI. Cuando la Biblia dice este siglo, ¿a qué se refiere? ¿Y cuándo se inaugura ese siglo? ¿En la creación, pastor? ¿O cuando viene No. Jesucristo? La primera venida de Jesucristo inaugura este siglo. Claro, ¿Por qué? Empezaría de cero, ¿no, pastor? No tanto por eso, sino que él dice una palabra. Arrepentidos, ¿por qué? Jesús empieza su ministerio. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. ¿Me dejo entender? Este siglo habla sobre el reino de Dios. Ese reino se ha inaugurado. Lo vamos a tratar en detalle, pero ya se inauguró con la venida, pero todavía no se ha consumado. Es lo mismo que la salvación, ¿no? El Señor ya nos salvó, ya somos salvos, pero todavía no. ¿Por qué todavía no? Ya hemos sido justificados, estamos en proceso de santificación, pero todavía no, falta una parte de la salvación. ¿Cuál es? Falta la glorificación. Y para que lleguemos a la glorificación, ¿qué tiene que venir? Cristo. ¿Ah? Cristo. Que ya vino, pues. Y una vez. Va a volver. La segunda venida. La parusía. La parusía es el término griego para la segunda venida de Cristo. Entonces,
¿Qué va a pasar cuando venga Jesucristo por segunda vez? Va a ser la consumación de este siglo y empieza el siglo venidero, donde vamos a vivir con cuerpo glorificado. Y los Entonces, cabritos y los corderitos han pasado. ¡Guau! claro. ¿Y a dónde vamos los que murieron en Cristo? A estar con el Señor. En el juicio final se determina. Ya están echadas las cartas sobre la mesa. Este siglo y siglo venidero. Y vamos a estudiar un poquito eso para poder ver el tema de la inauguración del reino de Dios y la consumación de ese reino. Amén. Entonces, vamos a descansar un rato para que salga el humo de mi cabeza, porque ya está que se recalienta, porque también yo no soy, yo no soy no soy como uno de esos bravos, ¿no? Simplemente estoy tratando de explicar y poder Pastor, entre ¿cómo nosotros aprender. ¿Cómo se llamó el término? ¿La paducía? La parucía. Parucía. La parucía. La Con ese, parucía. Ahí, en antes le dije Aquí que lo lo busquen, encontré, pero- pastor. Pastor, está bien lo que he encontrado. Mira, aquí dice parucía, estar presente, estado actual Sí, de una a mí me cosa, botan la padula nada más. bienes, fortuna, recursos actuales, venida, llegada, segunda venida. Así es, La parucía. segunda venida de Cristo. Efectivamente. Exacto, Alexis. exacto. elemental, mi querido. William conoce solamente a quién, a Papá Noel, dices. A la padula, dice, a la padula. Ah, la padula. Googleo. Muy bien. Descansamos hasta las 9 y ahí continuamos, ¿ya? 15 minutitos. Ella, pastor, ya.